Hola, hoy vamos a ver cómo usar algunas de las funciones básicas del SPSS. Por ejemplo, yo he abierto esta base de datos con la versión 25 de este programa, que es la última que tienen. Si queréis instalarla, está en uno de los vídeos cómo hacerlo. Y aquí, como veis, tenemos la vista de variables, donde nos sale esta información, y la vista de datos. Está todo más detallado. La vista de variables tenemos aquí, por ejemplo, el nombre de las variables. Yo tengo el sexo y la edad, y estos son los ítems de un cuestionario que han contestado estas preguntas. Vemos el tipo de la variable, si es numérica o categórica, la anchura que tiene, los decimales, que por ejemplo aquí vemos que todos son 0, salvo edad, que tiene 2, porque si vamos aquí a edad vemos que tiene 2 decimales, pues lo vamos a cambiar y veremos que ya aparece redondeado. En los valores, por ejemplo, esto es importante porque en sexo vemos como han atribuido que 0 es mujer y 1 es hombre. Esto es muy importante para muchos de los ejercicios que se realizan, sobre todo cuando quieres hallar diferencias por sexo. Y aquí tenemos todas las puntuaciones numéricas que han estado contestando, por ejemplo, al test. Vamos a ver también algunos ejercicios como ver la cantidad de número de hombres y mujeres que hay en esta muestra. Vamos a calcular la puntuación de este test, que es de autoestima, teniendo en cuenta que tiene ítems invertidos. Vamos a hallar algunos estadísticos descriptivos, como son la media, desviación típica, asimetría o kurtosis, y lo vamos a hacer tanto para la población como por sexos. Vamos a crear una variable categórica a partir de una variable numérica, y vamos a ver el número de personas según sexo que se encuentran, por ejemplo, por debajo o encima de la media, que será esta variable categórica que hemos creado. Estas son algunas de las preguntas. Pero antes vamos a ver también estos cuadrados que tenemos aquí, porque normalmente cuando empezamos a usar el SPSS no los utilizamos y a veces pueden resultar prácticos para agilizar el proceso. Solamente usamos los de deshacer y nos olvidamos del resto. Y vamos a ver, si mantenemos el ratón pulsado, por ejemplo, encima de este, vemos que pone recuperar los cuadros de diálogo recientes. ¿Qué es esto? Te aparece lo último que tú has hecho. Yo en este caso lo último que he hecho ha sido utilizar la aplicación de generar gráficos. Así que si vosotros utilizáis cualquier función y luego la queréis volver a ejecutar instantáneamente, simplemente tenéis que dar aquí y ya os aparecerá para volverla a abrir. Esto que tenemos aquí ya es ir a casos, es decir, si queréis saber la puntuación de un caso concreto, por ejemplo, su edad, la puntuación de el 62, por ejemplo, y aquí os lleva hasta el 62 y os dice que tiene 15 años. Aquí nos sale de las variables. Aquí nos sale información del resto de variables y, por ejemplo, también puede ser interesante para ver si tiene valores perdidos. Es decir, si hay alguna información de una persona que se ha perdido, que tiene un hueco, y eso también a veces nos influye en los resultados, por lo que es importante verlo, que aquí también está en esta columna. Ahora, esto también es muy interesante porque es para ejecutar los estadísticos descriptivos. Aquí ya nos está hallando, simplemente le he dado a ese cuadro y ya nos ha salido aquí la media, la mediana, la desviación típica y el mínimo y el máximo. Y vemos, por ejemplo, el número total de personas que tiene esta muestra, que es la n válidos, y vemos que no hay ninguno perdido. Si, por ejemplo, quiero hallar aquí en el ítem 1 que he seleccionado, ya vemos que nos sale información diferente porque también es la media que tienen en esa puntuación. Así que vemos que esto es práctico para cuando buscamos hallar esta información. Pasamos al siguiente. Bueno, esto es buscar también. Aquí, segmentar. Esto es para segmentar el archivo. ¿Cómo lo podemos usar? Por ejemplo, queremos segmentar el archivo por sexos. Es decir, por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Pues cogemos sexo, comparar grupos, grupos basados en, y le damos a aceptar. ¿Qué ha pasado ahora? Vemos que parece que no ha pasado nada, pero si vamos aquí,
Si bajamos, no ha pasado nada. Pero vamos, por ejemplo, a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, otra vez el ítem 1 y le damos a aceptar. Ya nos lo está haciendo por mujeres y por hombres. Es decir, esto nos sirve para que distinga según sexos. Que también se puede hacer, como veremos más adelante, en segmentar archivo. ¿Veis? Y ya está. Importante, si luego queréis volver a hacer algo teniendo en cuenta toda la muestra, darle a restablecer y aceptar. Y nos sale aquí Split File Off. Ya no está dividida la muestra. Aquí es para seleccionar casos concretos, que también se utilizará para algún ejercicio. Y por ejemplo, esto es interesante. ¿Qué es esto? Etiquetas de valor. Como hemos dicho antes, mujeres era 0 y hombres 1. Si le damos aquí, aparece. Así que como veis, esto nos va a ir sirviendo como una herramienta útil para usarla. Vamos a pasar a hacer algunos de los ejercicios que os he enseñado antes. Vamos a ver. Queremos calcular la muestra total que hay de hombres y mujeres. Pues como hemos dicho, vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a frecuencias. Y ponemos sexo, aceptar. Ya nos está diciendo, tenemos 686 mujeres y 730 hombres. Vamos a ver. Aquí lo tengo anotado, ¿veis? Podéis ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, sexo, o también lo podíais hacer viniendo simplemente aquí a estadísticos descriptivos. Ya hemos seleccionado, ¿veis? Nos sale la misma información, el mismo cuadrado, porque también tenía seleccionado el sexo directamente. Aquí lo tengo anotado. Ahora vamos a ver cómo calcular una puntuación total de un test con los ítems invertidos. En el test que yo tengo, los ítems invertidos son 2, 5, 6, 8 y 9. ¿Qué pasa? Que tenemos que saber cuáles son los parámetros de la escala que han contestado. Yo sé que es del 1 al 4. Así que vamos a modificar y que, por ejemplo, si es un ítem invertido, cuando él ha puesto 1, cuando esa persona ha contestado 1, que resulte como 4 para efectos prácticos para el cuestionario. Así que tenemos que ir a transformar y vamos a darle a recodificar en distintas variables. Vamos a coger los ítems que queremos cambiar. 2, 5, 6, a ver si no me equivoco, 2, 5, 6, 8 y 9. Y vamos a darle a valores antiguos y nuevos. Y aquí ponemos, esto que estamos haciendo se va a aplicar para todos los ítems. 1, 4. Para todos los ítems que hemos seleccionado. 2, 3. 3, 2 y 4, 1. Le damos a añadir y le damos a continuar. Ahora no nos deja darle a aceptar, pero porque tenemos que escribir un nombre para cada, porque le hemos dado a crear en distintas variables y es como se va a llamar esta nueva variable. Entonces yo voy a poner voy a poner primero una i de invertido y ya pongo el resto. Vamos a cambiar, ahora vamos a hacer lo mismo. IA05, IA06, IA08, IA09. Ya le podemos aceptar. Si queréis coger la sintaxis también, para luego repetir, por si quisierais repetir este proceso, le tenéis que dar a pegar. Yo le voy a dar para que lo veáis. Si nos abre una nueva ventana donde aparece esto. Pero le habéis dado a pegar y no se ha ejecutado. Entonces le tenéis que dar o aquí, ejecutar la sección, o a control R, para hacerlo directamente desde el teclado. Y nos pone que ya se ha activado aquí. Entonces vamos a ver si es verdad que se han creado unas nuevas variables. Seguimos en lista de datos y vemos como aquí nos han aparecido estas nuevas. Así que vemos que sí. ¿Cuál es el siguiente paso si queríamos calcular la puntuación total? Ahora que ya tenemos todos los ítems en el mismo sentido, vamos a darle a transformar y a calcular variable.
Vamos a poner el nombre de esa variable, que yo voy a poner total autoestima. Y vamos a coger todos los ítems y los vamos a sumar. El A1 más el A2 que era invertido, más el A3 normal. Mirad. Más A3, más A4, más A5 invertido, más A6, más A7, más A8, más A9 y más A10. Si no os sale bien cuando lo hagáis esto, mirar que tenéis los 10 ítems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contarlo porque a veces puede parecer, es muy fácil que se nos olvide de poner cualquiera. Así que vamos a darle a aceptar, yo no voy a copiar la sintaxis. Y nos sale que también se ha activado. Así que vamos a ver si se ha creado. Vamos otra vez a la lista de datos y al final, perfecto, nos sale la puntuación total de autoestima en estas personas. Así que ya hemos creado esta variable. Vamos a ver cuál es lo siguiente que podemos hacer con esto. Vamos a hallar, por ejemplo, si la puntuación mínima y máxima que han contestado estas personas, que no tiene por qué corresponder a la posible que se podría tener en este test, porque es decir, si una persona tuviera una autoestima perfecta y sumáramos todos los ítems, por ejemplo, nos daría 40, pero no tiene por qué ser que la puntuación máxima de estas personas haya alguien que sí que haya conseguido llegar a 40. Selecciono autoestima y le doy aquí, o podéis ir a analizar estadísticos descriptivos, coger esa variable y poner mínimo y máximo. Y le damos a aceptar, bueno, darle a pegar si lo necesitáis. Y vemos que el máximo hay alguien que sí que ha llegado a 40 y que el mínimo es 13. Y como hemos mencionado antes, queremos saber la puntuación total de autoestima de un caso concreto que es el 120. Pues vamos a verlo. Vemos que tiene 24. ¿Y ahora qué pasa? Porque si por ejemplo quisiéramos discriminar si está por encima o por debajo de la media, no lo sabemos, así que vamos a hallar la media, que bueno, la acabamos de hallar al hacer esto. Vemos que la media es de 31. Entonces, si quisiéramos crear una variable categórica, tendríamos que tener en cuenta esta media, que ahora la vamos a crear, pero vamos a hacer hallar los estadísticos descriptivos antes, como pone aquí, de la media, desviación típica, simetría y kurtosis, para toda la población y por sexo. Así que le damos a analizar los estadísticos descriptivos como estamos. Vamos a ir aquí, por ejemplo, para que veáis que esto es útil, que es lo último que habíamos hecho. Y vamos a seleccionar también asimetría, kurtosis, desviación típica, media y mediana pedía, no. Y vamos a darle ya a aceptar. Entonces nos va a salir un cuadro. Aquí tenemos esta información para toda la muestra. Vemos que tenemos aquí la media. Vale, pues para copiarlo. La media, la desviación estándar que nos han pedido, la simetría, que es menos 0,609 y la kurtosis, que es 0,327. ¿Qué significa esto? Porque nos están pidiendo esta información, pero sabemos lo que es. Por ejemplo, la simetría es esto. Es la forma en la que se está distribuyendo esta población en la autoestima. Aquí hemos dicho que era negativa y aquí tenemos, por ejemplo, si la distribución es asimétrica o con un sesgo negativo, tendrá esta forma. Se distribuye hacia la izquierda y vemos que aquí está la moda, la mediana y la media. Perdón. Y ahora la kurtosis es el grado de concentración donde se distribuye esta muestra. Y hemos dicho que era 0,3, así que vamos a ver.
0,3 es un índice mayor que 0, entonces la distribución es leptocúrtica. Tiene una mayor concentración en torno a la media, o sea, casi todos puntúan cerca de la media. Si fuera muy variable, sería esta que tenemos aquí, platocúrtica. Es decir, que todos se distribuyen no solamente en torno a la media. Ahora ya podemos pasar, bueno, vamos a hacerlo según sexo también. ¿Cómo se haría según sexo? Pues podemos hacerlo segmentando la muestra primero por sexos, le damos a aceptar y volvemos a hacer lo de las frecuencias. Y aquí tenemos la misma información, vemos si hay diferencias. En la media es un poquito más alta para los hombres, luego veremos si esto es significativo o no. Y vemos su puntuación en la simetría, en la kurtosis, hay bastante diferencia. Y también podríamos hacerlo, vamos a desegmentar, que no se os olvide restablecer y aceptar. También podríamos hacer analizar estadísticos descriptivos, explorar. Y vamos a ver autoestima, que es la dependiente, y por sexo, y a ver si aquí nos dejaría. Vale, no, aquí no nos deja porque no tenemos esos valores. Ahora ya podemos pasar a ver la variable categórica. A crear la variable categórica. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la información que tenemos de la media, como hemos visto antes, vamos a ir aquí. Si os dais cuenta, que esto también es importante, aquí en el lateral tenemos la información de todo, o sea, le dais y veis lo que habéis hecho antes. Aquí tengo la media, esta es cuando he segmentado y aquí la tengo para todos. Y vosotros, si queréis, podéis cambiarle, aquí podéis escribir y yo puedo poner frecuencia general o para toda la muestra. Y podéis cambiarle el color también, porque si a veces tenéis una base, un documento así muy grande y queréis buscar, esto es más útil, así que ya vosotros buscáis, le cambiáis el color y es más fácil encontrarlo en rojo. Así subís y aquí lo tenéis. Bueno, y vemos que la media es 31,53. Vamos a redondear, por ejemplo, a 32. Entonces quiero crear esta variable categórica. ¿Cómo la hacemos? Teniendo en cuenta si están por debajo o por encima de la media. Pues vamos a darle a analizar. Perdón, vamos a darle también a transformar y a recodificar en distintas variables. Vamos a restablecer y vamos a seleccionar toda la puntuación total de autoestima. Vamos a darle a valores antiguos y nuevos y como vemos, aquí abajo tenemos un apartado donde pone menor hasta el valor. Pues vamos a poner 32. Y esto lo vamos a llamar, por ejemplo, 0, porque tenemos que poner un valor numérico y luego lo podremos cambiar para que eso signifique por debajo o por encima. Y aquí vamos a poner 32 también por encima y 1. Vamos a continuar. Ponemos aquí otro nombre. Yo le pongo, por ejemplo, este nombre para saber qué es la categórica. Le damos a aceptar. Vamos a ver si se ha creado. Bien, como vemos, la tenemos aquí. Unos son unos, unos son ceros. Aquí no le puedo dar ahora aquí para que se cambie, porque tenemos que cambiar el nombre. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que ir a datos y al principio pone definir propiedades de variables. Vamos, la seleccionamos y hemos llegado hasta aquí, donde vemos que hay 758 en 0 y 658 en 1. En etiqueta seleccionamos y escribimos con nuestro ordenador. Por debajo y por encima. Y le damos a aceptar. Ahora volvemos a ver. Sigue estando en ceros y unos y vamos a darle. Como vemos, ya se ha seleccionado. Ya se ha cambiado. Así que ya hemos creado esta variable categórica.
Y ahora vamos a ver el número de personas que hay en ella según el sexo también. Pues vamos a segmentar. Y vamos a hacer las frecuencias. Aquí, total autoestima. Pues mira, aquí tenéis este cuadro donde nos pone que las mujeres están por debajo 460, que es la mayoría, y por encima solo 226. Sin embargo, los hombres por debajo es al revés totalmente, 298 y por encima 432. Ahora, por ejemplo, queremos saber si la puntuación promedio que tenemos en esta variable de autoestima es diferente significativamente entre chicos y chicas. Primero tenemos que saber, para realizar esto, qué es una variable dependiente e independiente. ¿Cuál sería aquí? Sabemos que el sexo es algo que no puede ser cambiado, que los hombres son unos, las mujeres son ceros. Entonces esta es la que vamos a considerar como independiente. Y la variable dependiente va a ser la autoestima, es decir, queremos saber si, según siendo hombre o mujer, que es lo que no cambia, la variable de autoestima es diferente que esta, entonces es la dependiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a tener en cuenta esta variable. Vamos a darle a analizar y vamos a usar una prueba T, por ejemplo. Comparar medias. Comparar medias, una prueba para muestras independientes. ¿Qué nos sale aquí? Variables de prueba y de agrupación. La variable de agrupación va a ser la independiente, que es el sexo, porque esta es la que va a agrupar, por ejemplo, por explicarlo de alguna manera, a la variable dependiente. Según esta tendremos unos resultados. Además nos pide una cosa fácil para acordarnos, es que nos pide definir los grupos. Y como sabemos que tenemos un grupo que es mujeres y otro es hombres, lo ponemos. Y ahora buscamos la variable total de autoestima. Vale, aquí vemos que nos sale el porcentaje de intervalos de confianza al 95%. Si nos preguntaran al 99, ponemos 99. Vamos a darle a aceptar. A ver, que he realizado mal. Creo que tengo la muestra segmentada. Exactamente, vamos a darle a aceptar. Y vamos a volver a realizarlo. Sí. Vale, como vemos, la información que nos están dando es la media aquí de las mujeres, la media aquí de los hombres. Y vemos que estos dos con algo, pues que justamente tenemos aquí esta diferencia de medias. Vemos que es significativo, que es 0, y que en los intervalos de confianza en ningún caso de un intervalo del inferior al superior incluye al 0, porque va de -3 a -2, ahí no está el 0. Entonces, a través de ahí también podemos saber que es significativa esta diferencia. También podríamos, por ejemplo, hacer una regresión, modelo lineal, en la que ponemos que la dependiente es la autoestima, el sexo la independiente, pedimos los intervalos de confianza, le damos a aceptar. Aquí nos salen varias tablas, el resumen, la ANOVA y los coeficientes. Aquí nos sale también el límite inferior y el superior. Vemos que tampoco se está incluyendo el 0. Y vemos que la constante es 30 y lo que cambia son 2,7. ¿Esto qué quiere decir? Si sabemos que mujeres lo hemos puesto como 0 y los hombres los hemos puesto como 1, es que cuando pasamos de 0 a 1, la media aumenta en 2,717. Que como veis es esta diferencia de medias, es decir, el paso de hombres a mujeres es esta diferencia, ves tú 1, y también es significativo, igual que pone en los intervalos. Espero que os esté quedando claro y si no, por favor, preguntad lo que necesitéis. Vamos a ver qué más podemos hacer.
Sí, por ejemplo, podemos suponer que cuando aumenta la edad, la autoestima también aumenta. ¿Cómo hallamos esto? Pues podemos hacerlo de una forma visual para verlo primero y vamos a coger a ir a gráficos y generador de gráficos. Vamos a darle a aceptar y aquí nos va a salir un cuadro para seleccionar el tipo de gráfico que queremos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, dispersión. Vamos a coger este que ya tiene una línea. Si dejáis pulsado encima, pone dispersión simple con ajuste de línea, en este no. Y le damos 2 clics. Entonces aquí nos sale esta información. Tenemos que añadir el eje X. Vamos a ver. El eje X era la edad. Aquí. Y vamos a darle a aceptar. Como vemos, no hay ningún tipo de relación porque son un conjunto de puntos, todos mezclados. Y vamos a ver aquí, perdón, opciones, ver, línea de referencia del eje Y. Vale, esta es la línea que tenemos. Así que como si fuera lineal, si a medida que aumenta la edad aumenta la autoestima, sería así. Entonces no podemos tenerlo en cuenta. Bueno, espero que esta información os haya quedado clara. Si no, como os he dicho, por favor preguntar. Y nos vemos en el siguiente vídeo en el que seguiremos viendo más formas de utilizar el CPSS. Así que muchísimas gracias.